Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente entre los fans de una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del entretenimiento turco. Si están adivinando bien, vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y es que, señoras y señores, parece que tenemos confirmación. Confirmación de que lo que Kerem dijo en su momento, esa confesión que nos dejó a todos boquiabiertos, es verdad. Así que prepárense porque vamos a desgranar cada detalle, cada pista, y a entender por qué esta noticia está revolucionando a tantos. Antes de lanzarnos de lleno en este cotilleo que nos encanta, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre traemos la información más jugosa y actualizada. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para que les avise cada vez que subamos algo nuevo. No se arrepentirán. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Para quienes no estén al día, déjenme ponerlos en contexto. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, nacida en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, fue un torbellino de emociones. La química entre ellos era innegable, no solo en la pantalla, sino también fuera de ella. Sus seguidores, los llamados Hande Kerem, vivieron cada momento con ellos, desde sus viajes juntos hasta las tiernas publicaciones en redes sociales. Sin embargo, como muchas cosas en la vida, la relación llegó a su fin, o al menos eso parecía. Lo que ha mantenido viva la llama de la esperanza y la especulación entre los fans, y ahora parece que de forma justificada, es algo que Kerem Bürsin hizo en un vídeo hace algún tiempo. En ese vídeo él habló de su relación con Hande y de manera muy sincera, compartió algunos detalles que dejaron entrever que a pesar de la ruptura, el cariño y el respeto mutuo seguían ahí, y quizás algo más. En ese momento muchos de nosotros, incluyendo a mí, nos quedamos pensando, ¿está Kerem insinuando que todavía hay sentimientos? ¿Qué está diciendo exactamente? Las palabras exactas que pronunció Kerem en ese vídeo han sido analizadas hasta la saciedad, y ahora, con las últimas declaraciones y acciones de Hande, parece que tenemos la confirmación definitiva. La noticia clave, el titular que nos trae aquí hoy, es que Hande Erçel ha confirmado la verdad detrás de las palabras de Kerem Bürsin. ¿Cómo ha sucedido esto? Pues, como suele pasar en el mundo de la farándula, a través de sutiles señales, de gestos que para los ojos entrenados de los fans, significan mucho. Recientemente Hande ha estado más activa en redes sociales, compartiendo fragmentos de su vida, y en uno de esos momentos, hizo algo que resonó fuertemente con lo que Kerem había dicho. Para ser más específicos, en el vídeo al que nos referimos, Kerem habló sobre la naturaleza de su relación con Hande y aparentemente dio a entender que existían sentimientos profundos y un vínculo que trascendía la simple amistad. En ese momento sus palabras fueron interpretadas de diversas maneras. Algunos pensaron que era una forma poética de despedirse, otros que insinuaba una posibilidad de reconciliación, y un grupo considerable creyó que estaba siendo completamente honesto sobre la profundidad de lo que había existido entre ellos. La clave estaba en la forma en que él describió su conexión, hablando de respeto, admiración y, quizás, de un amor que, aunque la relación hubiera terminado, no se extinguía del todo. Ahora, la confirmación de Hande no ha sido un comunicado oficial explosivo o una entrevista televisiva sentada. Ha sido algo mucho más sutil, pero igual de poderoso. Resulta que en uno de sus recientes historias de Instagram, Hande compartió una canción, o quizás una cita, que hacía una clara alusión a las palabras que Kerem había dicho. O mejor aún, quizás fue una reacción directa a un comentario o una pregunta de un seguidor, donde ella, de manera ingeniosa y sin entrar en detalles explícitos, validó lo que Kerem había expresado. Imaginemos el escenario: un fan, quizás recordando las palabras de Kerem, le pregunta a Hande algo en sus redes, algo como, ¿es cierto lo que Kerem dijo sobre ustedes? Y Hande, en lugar de ignorarlo o dar una respuesta ambigua, responde de una manera que deja claro, sí, él dijo la verdad. O quizás, y esto es lo más probable dada la naturaleza de las estrellas, ella comparte un fragmento de la entrevista de Kerem, añadiendo un emoji de corazón o un comentario breve como, lo que él dijo siempre fue así, o gracias por tus palabras, Kerem. Lo interesante de todo esto es cómo los fans reaccionan a estas confirmaciones. Los Hande Kerem se han movilizado al instante. Las redes sociales han explotado con mensajes de alegría, esperanza y nostalgia. Para ellos, esto no es solo una confirmación de que hubo algo real y
hundo entre Ande y Kerem, sino que quizás, solo quizás, todavía hay una puerta abierta. La manera en que Kerem habló en su momento sobre la admiración que sentía por Ande como persona y como profesional, y como ella ahora valida esas palabras, demuestra un nivel de respeto mutuo que es muy conmovedor. Analicemos un poco más las posibles implicaciones de esta confirmación. Si Ande valida que Kerem dijo la verdad, ¿qué verdad era esa? Podríamos estar hablando de que la separación no fue por falta de amor, sino quizás por circunstancias externas, por incompatibilidad en un momento dado de sus vidas, o simplemente porque necesitaban caminos separados por razones personales. El hecho de que Kerem se sintiera cómodo hablando de ello de forma tan abierta, y que Ande ahora lo confirme, sugiere una madurez y una transparencia en su relación post-ruptura que es digna de admirar. Es importante recordar que tanto Ande como Kerem son figuras públicas muy seguidas, y sus vidas personales están constantemente bajo escrutinio. Cualquier declaración, por mínima que sea, es analizada con lupa. Y en este caso, la confirmación de Ande sobre las palabras de Kerem es un regalo para sus fans, que siempre han apoyado su vínculo. Piensen en la cantidad de parejas que tras una ruptura, se distancia por completo o incluso se guardan rencores. Lo que vemos aquí es un ejemplo de cómo dos personas pueden seguir adelante, mantener un respeto profundo y, lo que es más importante, ser honestos sobre lo que vivieron. Kerem, en su momento, no mintió ni ocultó sus sentimientos o la importancia de Ande en su vida. Y ahora Ande, al confirmar sus palabras, está reafirmando ese sentimiento y esa verdad. Esto abre un abanico de posibilidades para la interpretación. ¿Significa que han vuelto? Probablemente no lo sepamos todavía, y tampoco es el objetivo de este vídeo especular salvajemente. Lo que sí sabemos, y es lo que Ande ha confirmado, es que lo que Kerem expresó sobre la profundidad de su conexión y sus sentimientos era auténtico. Era la verdad. Y esa verdad, al ser validada ahora por Ande, tiene un peso especial. Podríamos estar ante un caso de siempre habrá un lugar especial en mi corazón. O quizás, y esto es lo que más alimenta las esperanzas de los fans, un indicio de que el tiempo y la distancia pueden sanar heridas y permitir que las relaciones evolucionen de maneras inesperadas. La forma en que Kerem habló de su conexión con Ande, resaltando su inteligencia, su belleza y su forma de ser, eran elogios sinceros que ahora Ande ha ratificado. La fuerza de este titular radica en la dualidad, la confesión de él, y ahora la confirmación de ella. Es como si estuviéramos leyendo el final de un capítulo, pero con la sugerencia de que la historia podría continuar de una forma diferente. Para los seguidores de Senkalkam, que se enamoraron no solo de la serie sino también de los actores, esta noticia es un bálsamo. Es la confirmación de que lo que vieron en pantalla, esa chispa, esa conexión genuina, trascendió el set y se convirtió en algo real y significativo en sus vidas. Y hablando de significado, piensen en la importancia de la honestidad en las relaciones, incluso después de que éstas hayan terminado. Kerem tuvo el valor de ser vulnerable y honesto en su vídeo, y Ande, al confirmar sus palabras, demuestra una valentía similar al no querer que la verdad sea malinterpretada o ignorada. Es un acto de respeto hacia sí mismos, hacia el otro, y hacia los fans que tanto los han apoyado. En resumen y para recapitular lo que hemos discutido, el foco principal de este vídeo ha sido la reciente confirmación por parte de Ande Erçel de la veracidad de las declaraciones que Kerem Bürsin hizo en un vídeo anterior sobre su relación. Kerem había hablado de la profundidad de sus sentimientos y la importancia de Ande en su vida, y ahora Ande, a través de sus redes sociales y sutiles pero claras acciones, ha validado esas palabras. Esto ha encendido la esperanza y la emoción entre sus seguidores, quienes siempre han creído en la conexión genuina entre ambos. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Espero que hayan disfrutado de este análisis detallado y que esta confirmación les haya parecido tan interesante como a mí. Es fascinante ver cómo las estrellas manejan sus relaciones públicas y cómo los fans interpretan cada gesto. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Su presencia y su apoyo significan el mundo para mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta confirmación. ¿Creen que hay esperanza para Ande y Kerem? ¿Les sorprendió esta validación? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios de abajo. Leo cada uno de ellos. Y si les ha gustado el vídeo, no olviden darle a me gusta, que nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Ande y Kerem. Y por supuesto, si aún no están suscritos, háganlo ahora mismo y denle a la campanita para no perderse nada.
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces. Adiós.